Y ahora entramos en la parte importante de la trampa de Tucídides. Cuando Allison, el 24 de septiembre de 2015, publicó en la revista The Atlantic un artículo titulado La trampa de Tucídides, ¿están los Estados Unidos y China condenados a la guerra? A su vez, esta idea empezaba a tomar su lugar en la prensa, saliendo del ambiente académico del Instituto Harvard, del Instituto de Harvard, del Belfer Center, en 2011, con motivo del cada vez más evidente ascenso de la China, de que en aquel entonces se producía de la China de Hu Jintao. Aquel despegue económico en el que cada muy poquitos años China iba duplicando su capacidad, su Producto Interior Bruto, ¿no? Bien, esto estamos hablando que llega incluso hasta la época de Obama, como veremos más adelante. Bien, en esta época, el 22 de enero de 2011, el New York Times publicó una columna de David Sanger con un artículo que se tituló Superpotencia y estrella en alza. A veces todo termina bien, donde se hacía eco de la propuesta de Allison, de Graham Allison, de su artículo, del artículo de Allison, que llamaba La trampa de Tucídides, con motivo de la visita de Hu Jintao a Estados Unidos, porque en aquel momento era cuando se empezó a poner de manifiesto el ascenso de China. China acababa de ingresar en la Organización Mundial de Comercio porque reunía esas características. Un dato que el otro día lo consultaba y me llamó la atención, y es que China ha pasado de ser un mínimo contribuyente insignificante al presupuesto de la ONU a ser el segundo. Y eso ha sido en cuestión de 8 años, lo cual nos da una idea de cómo se ha ido desarrollando y más adelante abundaremos en ella. Bien, pues el gran éxito que tuvo entre el público y entre el mundo académico, el artículo de Allison, hizo que publicase ya el libro Destinados a la guerra, ¿pueden América y China escapar a la trampa de Tucídides?, que coincidió justo con la llegada a la presidencia de Donald Trump, que esgrimía un discurso completamente rompedor con el establishment norteamericano, en el que de alguna manera se planteaba una situación nacionalista por parte de Estados Unidos, aislacionista y por supuesto antichino, que argumentaba desde los Estados Unidos que el encumbramiento de Xi Jinping en el 19 Congreso del Partido Comunista, que era el presidente con más poder desde Mao, pues que era directamente un atentado contra la seguridad de Estados Unidos, la seguridad económica y la seguridad de su hegemonía, ¿no? Luego, nada más llegar, al año siguiente, Trump se establece la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que se publicó en abril de 2018, en la que se calificó a China y a Rusia como competidores estratégicos que pretendían dar forma a un mundo antitético a nuestros intereses y valores. Claro, el libro de Allison comienza analizando todas estas cuestiones y retrocede precisamente a ese momento de toma de decisiones de la Primera Guerra Mundial, cuando el canciller alemán le preguntaron, que fue Theobald von Bethmann-Hollweg, le preguntaron que cómo fue que las elecciones que fueron tomando él y el resto de dirigentes europeos condujeron a la Primera Guerra Mundial, y contestó, si al menos lo hubiéramos sabido. Es decir, no tenían ni idea, ¿no? Por lo tanto, la cuestión del choque entre la potencia ascendente y la potencia descendente lleva a una cuestión fundamental, que era la toma de decisiones. Por todo ello, vio que Allison expone que la Primera Guerra Mundial, el choque entre Alemania e Inglaterra, no evitó que la rivalidad entre esas potencias generara una dinámica fatal en la que los acontecimientos, que en otro caso habrían resultado insignificantes o al menos manejables, desataron una tragedia. Cosa que, a diferencia de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría no ocurrió, a pesar de que en varias ocasiones los fallos en las tomas de decisiones, en los procesos de tomas de decisiones, estuvieron a punto de llevarnos a una tragedia, ¿no? Un fenómeno que Allison resume como una tensión estructural letal que se produce cuando una potencia nueva reta a otra establecida. Y vuelve a Tucídides, cuando dice: lo que volvió inevitable la guerra fue el poderoso crecimiento del poderío de Atenas y el miedo que eso inspiró a Esparta. Por lo tanto, Allison está convencido de que resulta imprescindible remitirse a la historia, a los antecedentes históricos, para poder
acercarse a entender los procesos de tomas de decisión. Aquí tenemos en esta imagen la tesis expuesta por Allison en su libro, que afirma que en los 5 últimos siglos, de los 16 casos en los que han entrado en conflicto un hegemón decadente y una potencia emergente, 12 han acabado en guerra, y los 4 restantes, que no acabaron en una guerra abierta entre los contendientes, sí que supusieron enfrentamientos de tipo proxy, como por ejemplo la Guerra Fría. Entonces, hace una relación de ellos, que los voy a citar sin entrar demasiado en cada uno, porque sería extendernos demasiado, pero el primero sería en la primera mitad del siglo XVI, Francia pone los Habsburgo, dice Allison, con esa fobia a todo lo español que tienen en el mundo anglosajón. No fueron los Habsburgo. Los Habsburgo estaban en el Escorial, estaban en la provincia de Madrid y era España. Es decir, desde Felipe I el Hermoso, Felipe II, el emperador Carlos y sucesivos hasta Carlos II, que desaparece la dinastía de la corona imperial. Bien, pues ese fue el primer enfrentamiento, y ese primer enfrentamiento se resolvió con el enfrentamiento entre España y Portugal. España y Portugal se enfrentaron y se resolvió mediante el Tratado de Tordesillas, igual que ocurrió en el caso del enfrentamiento entre Francia y los Habsburgo. No fue así. Bien, tenemos el siguiente sería el enfrentamiento. Por resumirlos todos, voy a resumir nada más que 3 periodos y los demás los voy a dejar porque si no me voy a extender demasiado. Bueno, el primero sería el de España y Portugal. El segundo periodo importante es el enfrentamiento a inicios del siglo XX entre Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos, que afirmaba su poder naval y su pujanza económica desde la doctrina Monroe, y el Reino Unido, que se ocupaba del crecimiento del potencial alemán, que al final fueron las concesiones del Reino Unido lo que permitió no llegar a un conflicto. Es el segundo de los 4 supuestos que no hubo guerra, ni en el caso de Portugal con España, ni en el caso de Estados Unidos con Inglaterra. Y el tercero sería la Guerra Fría, entre 1947 y 1991, en el que unos Estados Unidos que controlaban la mitad del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial, que tenían unas fuerzas convencionales brutales y que además al principio tenía el monopolio del arma nuclear. Bueno, pues al final esa destrucción mutua asegurada con las armas nucleares una vez que las tuvo la Unión Soviética y digamos, proyectar el enfrentamiento a otros terrenos como fuese la competencia deportiva, el ajedrez, en todos los espacios de la vida, hizo que al final, ante el miedo a una destrucción mutua asegurada, se zanjase el enfrentamiento con la caída de la Unión Soviética sin que se llegase a un enfrentamiento violento. Y el cuarto que dice Allison sería ahora, que se ha producido con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, ¿no? A partir de 1990 al presente. ¿Por qué? Porque en ese momento se temía que la potencia alemana volviera a plantear una hegemonía continental basada en la fuerza militar. Pero Alemania no lo hizo. Alemania se basó en un control hegemónico del continente como potencia regional sin hacer recurrir a las armas, sino a un poder económico y al sometimiento de todo el continente a una moneda controlada por los intereses económicos alemanes. Esa decisión alemana hizo que tanto Francia como el Reino Unido superasen, junto con Alemania, un eventual enfrentamiento. Bien, la ausencia de conflictos bélicos entre las potencias en estos casos no excluye que exista una actitud agresiva por parte de la potencia emergente. Un ejemplo es que Allison analiza la figura de Theodore Roosevelt y su beligerancia en la que llaman la esfera de influencia estadounidense, el hemisferio occidental, y concretamente, en primer lugar, pone como ejemplo cuando Estados Unidos atacó a España en 1898, cuando redibujó la frontera con Canadá, cuando amenazó
al Reino Unido y Alemania para que abandonaran Venezuela o México, o cuando dividió Colombia, dando lugar al canal de Panamá y la aparición de Panamá para controlar ese paso. Son momentos de la historia en los que no hubo hubo una agresión, hubo un ejercicio de violencia contra estados menores, estados proxies de la potencia ascendente, pero que no llevó a un enfrentamiento con la potencia central que existía en ese momento.